Yo la historia de Efraín González la conozco desde sus orígenes, por cuanto Efraín González es oriundo del corregimiento de El Atillo, municipio de Albania, departamento de Santander. Salía en la prensa información de lo que hacía él acompañado de un bandolero conservador de la época en Armenia, Jair Giraldo. Yo la conocí por mis padres, mis abuelos. Ellos eran los que contaban con mucha frecuencia la historia de Efraín González porque frecuentaba mucho la casa de mis abuelos maternos, en una vereda de Albania que se llama La Honda. Cuando yo lo conocí a él, tenía la edad de 15 años, era estudiante, y lo veía en algunas ocasiones a él, pero nunca hablaba con alguna frecuencia con él. En parte es una vivencia, ¿no?, que tuve en la juventud, cuando él llegó a Albania en esa época. Yo a estas horas tengo 61 años y soy hijo de Juan González, quien fue inspector de policía del corregimiento del Atillo y profesor toda la vida, muy amigo de Efraín González, mi padre, amigo de Efraín, y por la amistad que existía desde sus orígenes, logré conocer a Efraín teniendo yo la edad por ahí de unos 5 años que recuerde. A mi abuela se la llevaron varias veces detenida para el socorro, porque como era el apellido de Efraín González y por ser familiar de él, la llevaban para que diera información de Efraín González. Cuando el Estado quiso acabar con Efraín, frecuentemente enviaba avionetas por las regiones de Chiquinquirá, Cachovenao, que es el nombre conocido en la historia de Efraín González, la tierra donde él nació. Constantemente avionetas botando papeletas que daban 50.000 pesos por quien delatara dónde podían encontrar a Efraín González. Cuando él llegó a Albania, Santander, cuando iba para las minas de Esmeralda, entonces uno, estando en la escuela, o como es un pueblo tan pequeño, se oía decir que llegó Efraín González, entonces uno era como esa ansiedad de verlo, de conocerlo, y como la pasaba en los billares, entonces uno muchas veces podía compartir con ellos y charlar. Bueno, Efraín González representa para mí como parte de la historia, de la tragedia y de la cultura en Colombia, de la violencia que se dio de los partidos liberal, conservador de los años 50 del siglo XX. Es como una expresión de las muchas que ha habido en América Latina y en Colombia particularmente sobre la violencia. A ver, Efraín González representa para mí un personaje de la historia nacional de discontento nacido en nuestra región contra el Estado, por los múltiples abusos que se presentaban por parte del ejército debido en la época a la persecución conservadora liberal de los partidos tradicionales que existían, y desafortunadamente esa fue la situación del origen de la existencia del vandalaje en el país, y ahí tiene que ver los inicios de Efraín González como bandolero, rebelado contra el Estado. Entonces yo considero a Efraín pues como un personaje que representa como el dolor de un pueblo, la opresión de un pueblo que llega en un momento a no aguantar más, y no justifico las acciones de él por que su respuesta fue con las armas, pero sí es una respuesta a una opresión terrible a un pueblo de la oligarquía que ha sido la que ha llevado a este país al caos terrible de la guerra y la violencia en que se encuentra nuestro país, que ahora está como
dando los primeros pasos para buscar esta reconciliación que tanto necesitamos. Efraín no fue guerrillero, no alcanzó a ser guerrillero, como sí fue bandolero, y bandolero fue tiro fijo, y tiro fijo sí fue bandolero y guerrillero, porque la guerrilla nace con tiro fijo. Mi papá nos contaba y decían que pues, a Efraín se le atribuían muchas, como el mundo mágico, ¿no? Que él se había puesto o se había incluido en ese mundo mágico para defenderse de los ataques del enemigo. Entonces se le atribuían que él se transformaba en cualquier cosa, en un animal, en una planta, en varias cosas, ¿no? Todos los bandoleros, todos los personajes de él tienen sus mitos. Él tiene varios mitos. Hay uno que se llama el mito del 7 colores, lo describe muy bien el maestro Pedro Claver Telles. A él le decían que se convertía en un gato, que se convertía en una mata de yuca, una mata de café, una mata de plátano, que además se le volaba a 500 soldados. Oí decir que se transformaba, que era muy amigo de los sacerdotes, y eso sí era cierto porque por boca de mi padre, él lo decía, es que entró a Puente Nacional, a la normal de señoritas de Puente Nacional, y se entró allá y allá lo refugiaron en Puente Nacional. Las monjas, los sacerdotes lo mismo, lo entraban a la casa cural, decía mi padre, porque mi padre era muy católico y de por sí muy amigo también de Efraín. Es curioso, yo estuve alguna vez en el Hatillo, yo soy sacerdote y estuve a celebrar una Eucaristía en el Hatillo y tuve la oportunidad de hablar, y hasta fui con mi papá y estuvimos hablando de Efraín González, nos invitaron a almorzar en alguna casa y llegamos a ese tema, ¿no? Del mito de Efraín González, y era verdad que pues les costaba a ellos, que lo habían conocido, que habían llegado, y llegamos a una casa de donde el señor, el dueño de la casa, era compadre de Efraín González. Dijo una vez, estaba Efraín González aquí en mi casa, estábamos acá, cuando llegó la noticia de que el ejército venía rodeando el Hatillo. El Hatillo es un caserío pequeño, es un corregimiento del municipio de Albania. Cuando, dice, llegó una persona corriendo y les dijo, viene el ejército. Resulta que pues, el primer pensamiento que le viene, nos decía él, el dueño de la casa, es nos van a matar a todos, ¿sí? Decía, y quedamos ahí porque ¿para dónde corre? En todo este llano, ¿a dónde va a escaparse él? Y él les dijo, no, tranquilo. Resulta que la esposa del señor, el dueño de la casa, el que me estaba contando la historia, hacía una semana había tenido bebé. Y entonces, como la costumbre en el campo es que la mujer guarda dieta por un cierto tiempo, se amarran la cabeza con un trapo, se acuestan al lado del bebé. Efraín González, que le dijo, comadre, levántese de la cama, levántese ya, tranquilícense, préstenme un vestido suyo, rápido, y él se lo puso el vestido y se amarró la cabeza, levántese usted. Y él se acostó al lado del bebé, se echó las cosas por encima, se amarró la cabeza, y llegó el ejército y la señora pues se puso a servir. Llegó el ejército a buscar a Efraín González, no, abrieron las puertas, no, aquí no hay nadie, aquí no está. Abrieron la puerta donde estaba la habitación donde estaba la señora, mira, está mi esposa que acaba de tener bebé. El ejército salió porque no lo encontraron, se sentaron en el marco de la plaza, y Efraín González se levantó y es que le dijo, présteme ropa de la más vieja que tengan. Y se puso, dice, se puso en ese momento, se vistió ese hombre con la ropa que tenía, de ropa de trabajador, y luego en unos costales envolvió las armas y salió como un bobo, decía, parecía haber un bobo, salió por medio del ejército y se les pasó por todo el centro de la plaza donde ellos estaban y nadie lo conoció. De la figura de Efraín González, como era un hombre valiente, digamos, en los términos santanderianos, macho, de un hombre de valor, pues entonces las personas es muy posible que le atribuyan esos motes de poder hacerlo representar en un animal que se cambiaba en un animal, que se cambiaba en una persona, que se cambiaba en un desechable, digámoslo así, que se echaba un costal al hombro y que pasaba por medio del ejército y no lo veían, o como era un desechable, no le paraban atención. Alguna vez él estaba donde tenían a la Virgen duraba 3 días en cada casa. Llegó el ejército, más de muchos soldados, y dijo, únicamente las mujeres sacan
a la Virgen, y la Virgen salía en ancas de mujeres. Pero rápidamente a él lo arreglaron, lo vistieron de mujer y salió cuidado por el ejército. Así era un mito, eso es un mito. Y el mito que se volvió una mata de plátano, el mito de las avispas, el 7 colores, eso, muchos. Entonces a eso atribuían muchas veces que él acudía, y de hecho aquí tengo un folleto que dice Efraín González y su pacto con el diablo, ¿no? Es donde se atribuye precisamente el mundo mágico al que Efraín González acudía, y donde dice pues muchas de las leyendas que ya se convirtió en leyenda. Y el ejército mismo decía, mi papá, un comandante, un capitán o no sé qué, dijo, nos decía un día, nosotros sabemos que si Efraín González viene por este camino, nosotros nos vamos por este porque Efraín nos mata gente. Entonces le huían, le tenían temor. Mi papá decía, era la certeza y como la tranquilidad que ese hombre tenía para calcular las cosas. Este es el momento más precioso de la vida, porque es para hacerle saber al mundo de los orígenes de la guerrilla colombiana. Porque la guerrilla en Colombia nace básicamente por la desigualdad social. La importancia de lo que estamos haciendo en este momento, de conocer un poco la historia de Efraín González, no es para hacer una apología al delito, porque son lejos de nosotros, ¿no? Sino es para conocer cuáles son las causas que lleva a una persona a actuar de esta manera, como fue Efraín González, a tomar las armas y a dar una respuesta desde las armas a una situación de opresión, de injusticia, de falta de oportunidad para muchos. Y Efraín era un tipo que ayudaba mucho a los pobres, era un tipo que tenía un servicio social muy arraigado a la gente del campo, a la gente sin recursos. Que a Efraín González lo consideraban pues como defensor de los pobres, de los más oprimidos. Otros lo consideraban como un asesino. Otros lo consideran como un caudillo. En fin, hay muchos puntos de vista desde los cuales se puede mirar a Efraín González un personaje así. Pero yo creo que toda la historia de guerra en nuestro país ha sido surgida por la injusticia social que siempre ha habido. Los orígenes de la guerrilla, valga la verdad, son de santanderianos, no para orgullo, sino para realidad de la historia del país.